Buenaventura. El Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos de la Universidad de San Buenaventura Medellín les da la bienvenida a la Cátedra Abierta Institucional, donde a través de la interdisciplinariedad de las ciencias se desarrollarán temas de interés para la comunidad académica, inspirados en el humanismo franciscano. Cátedra Abierta, un espacio para la formación, la reflexión y la discusión, con calidad humana y profesional. Bienvenidos. Somos Universidad de San Buenaventura. Preámbulos voy a compartir pantalla y voy a empezar pues como con la charla. Bueno, me confirman porfa si se está viendo ya la presentación. Sí, señor, se está viendo muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, la charla la nombramos Arte y Arquitectura, Viejas y Nuevas Relaciones, ¿cierto? Es un tema bastante amplio realmente, pues para empezar como por ahí. Los posibles lugares de encuentro y de relación entre el arte y la arquitectura, pues son, no diría yo pues infinitos tampoco para no pecar por hiperbólico, pero son muchísimos, ¿cierto? Entonces lo que aquí en estos 50 minuticos alcancemos como a recorrer un poco de esos encuentros y de esas relaciones, pues que nos quede de pronto como semilla para seguir investigando, seguir indagando pues en estos encuentros entre estas dos disciplinas o dos maneras de hacer del ser humano, ¿cierto? Que como les digo, pues son muchísimas. De entrada, ¿cierto? Y antes de empezar pues como con esos lugares de encuentro y de relación, pues yo creería que es importante como un contexto mínimo, ¿cierto? Así sea muy pequeñito, porque nos podríamos quedar ahí pues también en otra cátedra distinta, pero definir un poco qué es arte y qué es arquitectura, ¿cierto? Porque si vamos a hablar de los lugares de encuentro entre estas dos disciplinas, por llamarlas de alguna manera, pues es importante saber pues qué estamos hablando, qué estamos diciendo cuando decimos arte o cuando decimos arquitectura, ¿cierto? Y de entrada, pues yo diría que son dos conceptos difíciles de definir. Sobre todo el concepto del arte me parece a mí más complejo y más ambiguo, ¿cierto? No sé, más escurridizo pues a la hora de tratar de definirlo, pero pues vamos de todas maneras como a tratar de dar una pequeña definición. Ustedes en pantalla en este momento tienen pues dos definiciones que están sacadas del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿cierto? Y yo me voy a permitir leer otras dos distintas, ¿cierto? De otro diccionario, del breve diccionario etimológico de la lengua española, de Guido Gómez de Silva, ¿cierto? Entonces allí él define arte de la siguiente manera: producción de la belleza, ¿cierto? Ahí ya también nos estaríamos metiendo en otro terreno, pues complejo de definir, que es la belleza, pero bueno, producción de la belleza, obras humanas bellas, habilidad o destreza. Viene del latín artem, acusativo de ars, bueno, que significa habilidad, destreza, oficio. Y viene esto a su vez de una raíz más vieja del indoeuropeo, arti, acción de ajustar o encajar. Ajustar, encajar. Bueno, eso sería arte, ¿cierto? En principio, pues esta producción de belleza, ¿cierto? Pero es sobre todo esta habilidad, ¿cierto? Esta destreza o esta capacidad para hacer cosas. Y arquitectura, este mismo diccionario pues nos la define, perdón, de la siguiente manera. Arquitectura, arte, bueno, arte de proyectar y construir edificios. Del latín arquitectura, arquitectura, ¿cierto? Bueno, no dice mucho más, ¿cierto? El arte de proyectar y de construir edificios. Entonces, bueno, por lo menos en el diccionario y en las definiciones que ustedes también están viendo en la pantalla, la arquitectura se entiende como un arte. Eso ya de entrada sería un tema de debate que no vamos a abrir acá, pues porque vamos a otro lugar, pero simplemente lo quiero como mencionar. Y es que no necesariamente todos entendemos o entienden o conciben la arquitectura como un arte,
¿cierto? Eso ya también dependerá desde dónde se pare la persona. La arquitectura podrá ser entendida como una técnica, ¿cierto? Y algo que se aproxima, digamos, a la ciencia sin ser una ciencia, y para otros, pues un arte, ¿cierto? Entonces, bueno, como les digo, de entrada, pues por lo menos en los diccionarios ya hay una relación directa y es que la arquitectura sería entendida como un arte, ¿cierto? Pero de nuevo, eso es pues un poco discutible en algunos terrenos. Quiero ampliar un poquito esas dos definiciones, ¿cierto? No dejarlas con lo del diccionario simplemente. Por acá tengo otro par de libros que también me voy a permitir citar de manera literal. El primero es Historia de 6 ideas de Tatarkiewicz. Y de allí simplemente vamos a ver un fragmentico muy pequeñito de la definición de arte, ¿cierto? Que es el arte como concepto. Y dice él, la expresión arte se deriva del latín ars, que a su vez es una traducción del griego tecné. Sin embargo, tecné y ars no tenían en gran medida el mismo significado del que hoy en día tiene arte. La línea que une la expresión contemporánea más reciente con las que le precedieron es continua pero no recta. A través de los años se ha alterado el sentido de las expresiones. Los cambios han sido suaves pero constantes, y a través de milenios han hecho que cambie totalmente el sentido de las antiguas expresiones. Tecné en Grecia, ars en Roma y en la Edad Media, incluso en la época, en época tan tardía como los comienzos de la época moderna, en la época del Renacimiento, significaba destreza, ¿cierto? Perdón, me estoy adelantando ahí. A saber, la destreza que se requería para construir un objeto, una casa, una estatua, un barco, el armazón de una cama, un recipiente, una prenda de vestir, etcétera, ¿cierto? Y voy a dejar ahí esa definición. Entonces ya de entrada vemos que arte no está, digamos, circunscrito exclusivamente al terreno de la pintura, la escultura, el teatro, la poesía, sino que también de nuevo aparece la arquitectura o el diseño de vestuario. Podríamos meter otro montón de cosas allí, ¿cierto? La gastronomía y entender como arte otro montón de disciplinas, ¿cierto? Eso ya también tiene que ver con el momento histórico y cómo de pronto el arte se pone en el centro de la cultura y sirve como modelo para las demás disciplinas, ¿cierto? Entonces, la ciencia sería un arte, lo militar también se podría entender como un arte, en fin, ¿cierto? Sin embargo, miren que él vuelve a esa idea de habilidad, destreza, y también está enlazada con la idea de técnica, tecné, ¿cierto? Que ahí vuelve a estar enlazado con la palabra y con la definición de arquitectura, ¿cierto? Que les voy a también leer un fragmentico de un texto que para mí es muy importante, que es Estética de la Arquitectura de Roberto Maciero, y él define la palabra arquitectura de la siguiente manera. Dice, la palabra arquitectura deriva del griego arquitectonía. Se compone de arqui, partícula preposicional que denota superioridad, preeminencia, excelencia, y tectonía, que significa construcción. Arqué designa lo que es en principio, lo que se encuentra en las profundidades mitológicas y proféticas del origen, pero es también lo que se impone por principio, porque es evidente, lógico, elemental. Se refiere a una primacía de poder, grado, reino, dignidad y de tiempo. Entonces, bueno, la arquitectura estaría compuesta pues de ese arqué, pero también de esa tecné, ¿cierto? De esa tectónica, que tiene que ver con la materialidad, con la construcción, pero otra vez con la habilidad, con la capacidad, ¿cierto? Con el conocimiento para hacer algo. Entonces ahí vuelve a haber, pues de nuevo, insisto, pues un vínculo entre arte y arquitectura. De nuevo quiero enfatizar en esto, pues esas dos definiciones son complejas, digamos, están abiertas al debate, no son estructuras cerradas, sobre todo la idea de arte es la que más está cambiando constantemente, pero pues teníamos, o es bueno pues tener como, insisto, este primer contextico básico, ¿cierto? Para no hablar pues demasiado en el aire. Bueno, hay una frase famosísima que a todos los estudiantes de arquitectura nos repiten de alguna manera o nos narran o nos cuentan en algún momento, en alguna clase, en algún momento pues de nuestro proceso formativo. Y es esta, la arquitectura es música congelada, de Arthur Schopenhauer. Quiero empezar también con esa frase porque ahí de nuevo pues podríamos ver un enlace entre la arquitectura y el arte, entender la arquitectura como
digamos metafóricamente hablando, como una música que está detenida en el tiempo, ¿cierto? En el tiempo y en el espacio, como esa música congelada, ¿cierto? Pero que comparte con la música, pues algunos elementos, como el ritmo, la estructura, ¿cierto? Incluso la armonía. Bueno, yo no sé mucho de música, pero podríamos también empezar a profundizar allí y encontrar de nuevo, insisto, pues más relaciones a partir solamente de esta pequeña frasecita que es pues bellísima y que por lo menos, insisto, a los estudiantes de arquitectura nos vienen muy a la mano, ¿cierto? Bueno, ¿desde cuándo se origina o desde cuándo podemos hablar que hay una relación entre arte y arquitectura, ¿cierto? Más allá de estas etimologías, más allá de si entendemos arte de una manera o de la otra, o arquitectura de una manera o de la otra, ¿cierto? Podríamos decir que la relación entre arte y arquitectura se da desde los orígenes de la humanidad, ¿cierto? Incluso desde antes de que exista propiamente arte y antes de que exista propiamente arquitectura, ¿cierto? Ya hay unas relaciones establecidas. Por eso empiezo también con esta primera imagen. Bueno, y por cierto, lo que vamos a hacer básicamente es un recorrido a través de imágenes, ¿cierto? Es como una especie de ensayo visual o ensayo gráfico. Vamos a ver las imágenes, yo voy a ir tratando pues como de contarles algunas cosas sobre ellas y las imágenes pues intentan ilustrar esas múltiples relaciones entre el arte y la arquitectura. Entonces aquí estamos viendo una fotografía de la cueva de Chauvet, ¿cierto? En Europa. Eh, Insisto, pues ahí todavía no hay arquitectura en el sentido estricto de la palabra, ¿cierto? No hay una construcción, el ser humano pues se apropia de una formación natural, ¿cierto? Pero en ese sentido ya hay una protoarquitectura, podríamos decir por lo menos, y aunque hay unos grafismos, unas imágenes que de entrada ya estamos viendo pues en la fotografía, ¿cierto? Esto que llamamos arte rupestre o arte primitivo o arte de las cavernas, ¿cierto? Lo llamamos así por una convención, ¿cierto? Porque lo asemejamos a lo que hoy en día entendemos como arte, pero realmente no sabemos qué sentido tenía para las personas que lo hicieron cuando lo hicieron, ¿cierto? Entonces, por eso, pues, insisto, creo que aquí hay una relación o una protorrelación o una relación antes de el arte y la arquitectura, ¿cierto? Ya desde antes de que existieran propiamente como formas culturales, ya estaban relacionadas, ¿cierto? Entonces, bueno, la caverna nos sirve para darnos abrigo, pero también para, como lugar de ritual, de ceremonia, ¿cierto? Y al mismo tiempo, las paredes de la caverna le servían al ser humano como soporte para expresar estas figuras, ¿cierto? Yo, ¿por qué escogí esta caverna en particular? Porque esta caverna tiene como un detalle, ¿cierto? Que la diferencia de otras, vamos a verlo a través de esta imagen, ¿cierto? Y es que al parecer podríamos también, ¿cierto? Leyéndola desde nuestra perspectiva, ver aquí el origen del cine, de la imagen en movimiento, ¿cierto? Entonces, esto no son como varios animales, sino que es más bien la idea, o se podría entender más bien como la idea de un mismo animal que se está moviendo en el tiempo y en el espacio, ¿cierto? Entonces, también allí podemos entender unas relaciones entre el arte y la arquitectura, insisto, antes de que existan tanto arte como arquitectura. Bueno. Ya viniéndonos acá, pues como digamos a lo contemporáneo, ¿cierto? Esa relación entre el arte y la arquitectura sigue estando, ¿cierto? De muchas maneras, aunque se han ido separando. Por eso de alguna forma quiero, aunque esta imagen me sirve para varias cosas, ¿cierto? Esto es de un fotógrafo que se llama Thomas Strutt, ¿cierto? Y la imagen se llama Art Institute of Chicago número 2. Entonces, bueno, estamos viendo como unas personas en un museo, ¿cierto? Viendo unas obras de arte, esos cuadros, esas pinturas que están allí. Pero miren que esas pinturas ya no están directamente hechas sobre la pared, ¿cierto? Del espacio de la arquitectura, sino que están sueltas, son independientes de ellas. Entonces la arquitectura sigue siendo un soporte de alguna manera para el arte, ahí hay otra relación, ¿cierto? Pero ese soporte se ha ido separando, ¿cierto? Progresivamente. Esta idea de la pintura portátil, ¿cierto? Esto de pronto a nosotros nos suena como chistoso de alguna manera porque estamos obviamente acostumbrados a que las pinturas por lo general, a no ser que sean murales, ¿cierto? Son cuadros que yo puedo poner en un lugar o en otro. Es una idea relativamente nueva o reciente, ¿cierto? Eh,
más o menos del Renacimiento, ¿cierto? En el Renacimiento es donde el cuadro se desprende, ¿cierto? Del soporte arquitectónico propiamente hablando. Entonces, bueno, por eso pongo esta imagen como a continuación de la anterior o de las anteriores, ¿cierto? Porque va en la misma línea, pero aquí ya hay tanto arte como arquitectura y también se da esa separación que originalmente no existía. Y además, porque la fotografía que estamos viendo también es en sí misma una obra de arte, ¿cierto? Entonces, por eso les decía que esta imagen me sirve para varias cosas, ¿cierto? Aquí ya hay también otra relación desde el observador, ¿cierto? Ese personaje, Thomas Truth, al momento de disparar, ¿cierto? Su cámara, está pues también generando una relación nueva allí. Bueno, también desde, digamos, la arquitectura contemporánea, que quiero mostrar, pues que quise mostrarles como traerles esta obra, Las Torres Satélite o las Torres de Ciudad Satélite de Luis Barragán. Bueno, Luis Barragán era un arquitecto mexicano y sin embargo estas estructuras que estamos viendo acá no son edificios, ¿cierto? Tienen esa estructura típica arquitectónica que viene también desde las cavernas, ¿cierto? Desde los menires, estas piedras verticales y que se mantiene todavía hoy en día pues en los edificios, ¿cierto? En esto que llamamos torres o rascacielos, pues se mantiene esa estructura. Sin embargo, pues vuelvo, insisto, aquí no hay edificios, simplemente son las estructuras de concreto y color. Entonces, ahí también hay un encuentro entre el arte y la arquitectura. Es un arquitecto, ¿cierto? Pero lo que está haciendo se podría entender más como una escultura, ¿cierto? Como una obra de arte urbano que como un edificio. Entonces, también ahí hay otra manera en que el arte y la arquitectura se relacionan y eso lo vamos a ver mucho a lo largo de esta presentación. Y es que a veces los arquitectos entran al campo o al terreno del arte y a veces los artistas también entran en el terreno de la arquitectura, ¿cierto? O se paran a veces también en una frontera que no es ni lo uno ni lo otro, que también quiero pues como mostrarles algunas cosas de eso. Bueno, volviendo un poquito al recorrido pues como más cronológico, ¿cierto? Aunque tampoco me voy a ceñir pues necesariamente al orden cronológico, pues ya en la arquitectura arcaica, pero donde sí hay arquitectura propiamente hablando, sigue habiendo una relación entre el arte y la arquitectura. Pues como ejemplos arquetípicos quise traer, por ejemplo, este templo de Ramsés II en Abu Simbel, ¿cierto? La arquitectura y el arte egipcio están íntimamente vinculados. ¿Cierto? Esas esculturas de Ramsés son parte del edificio, ¿cierto? Yo no las puedo quitar y poner en otra parte, ¿cierto? Y no solamente porque estén pegadas literalmente, ¿cierto? Porque están hechas de la misma piedra, de la misma montaña, porque este templo está excavado en la montaña literalmente, sino porque pertenecen a ese lugar, ¿cierto? Porque no tendrían sentido en otro lugar diferente que fuera diferente a este, ¿cierto? Y si entráramos al templo, también seguiríamos viendo más relaciones entre el arte y la arquitectura, porque aquí se ve pues desde la escultura, pero en el interior también estará la pintura, ¿cierto? Y habrán objetos, vasijas, entonces hay un montón de relaciones, ¿cierto? Entre el arte y la arquitectura en este momento histórico, todavía de manera muy integrada, vuelvo e insisto, ¿cierto? Todavía no se han separado propiamente hablando arte y arquitectura. Lo mismo podríamos decir de este otro ejemplo, digamos, histórico, también muy famoso en las clases de arquitectura, las cariátides del Erectón, ¿cierto? El Erectón es un templo dedicado a la diosa Atenea Nike, ¿cierto? Entonces, bueno, las cariátides son estas columnas con forma antropomórfica, ¿cierto? Con forma humana, en este caso además con forma femenina, ¿cierto? Entonces, de nuevo, ¿cierto? De una manera podríamos decir hasta bizarra, ¿cierto? Sigue habiendo una relación entre el arte y la arquitectura. Entonces, este personaje que construye este templo, en la búsqueda de integrar escultura y arquitectura y de hacer que la arquitectura sea mucho más artística, pues le da forma humana a las columnas, ¿cierto? Entonces son escultura y son columna al mismo tiempo. Bueno, en el mundo romano, ¿cierto? Sigue estando esa relación estrecha entre el arte y la arquitectura, ¿cierto? Todavía no se separan. Aquí estamos viendo un ejemplo también bellísimo. Estos son, bueno, es un mosaico, ¿cierto? Puse ahí mosaicos, pero en realidad este es un mosaico de la Casa del Fauno, así se la conoce en Pompeya, ¿cierto? Esta ciudad que de pronto todos conocemos porque
quedó pues sepultada bajo las cenizas pues de la explosión del Danubio, ¿cierto? Este volcán hace no sé cuántos montones de años. Entonces, bueno, entre las ruinas de esta ciudad, ¿cierto? Encontramos una arquitectura pues de influencia romana. Ahí les muestro un poquito cómo sería la planta de la casa, ¿cierto? Completa. Aquí donde estoy señalando con mi cursor en este momento, estaría una pequeña estatua de un fauno y por eso se le llama pues así a la casa, ¿cierto? La casa del fauno realmente se llama pues por esta esculturita. Pero toda la casa está llena de arte, ¿cierto? En este caso pues este mosaico que es parte de las paredes de la arquitectura, ¿cierto? Vuelvo, insisto, y todavía no hay una pintura exenta, ¿cierto? Móvil, portátil, sino que está integrada a la misma pared, al mismo muro. Bueno, digo pintura, aunque esto en realidad no es una pintura, es un mosaico, ¿cierto? Está hecho de pequeños fragmenticos de loza, ¿cierto? De cerámica, eh, pigmentados que se van poniendo pues para formar estas imágenes. Entonces, bueno, ahí sigue estando esa relación intrínseca. En la Edad Media, ¿cierto? Nos podemos encontrar con muchos ejemplos todavía, ¿cierto? Pues este es uno muy arquetípico, las gárgolas de la arquitectura gótica, ¿cierto? Que pues primero, de nuevo, siguen estando integradas a la arquitectura, no es un elemento suelto de ella, no es una escultura que se pone aquí y allá, que se puede mover, ¿cierto? Sino que están integradas, son parte y además cumplen una función arquitectónica, ¿cierto? Eh, de pronto para las personas que no son de la Facultad de Artes o que no estudian arquitectura necesariamente, pues las gárgolas, aparte de ser un elemento ornamental, ¿cierto? Decorativo, también son un elemento moralizante, ¿cierto? Por eso muchas veces tienen forma de bestias, de demonios, de personas con deformidades, ¿cierto? Intentaban ser, de alguna manera ser ejemplos morales para las personas de la Edad Media, que la mayoría pues eran analfabetas, ¿cierto? Entonces, al no tener acceso a la lectura, pues la arquitectura era el texto en el que se leían muchas veces las cosas. De hecho, Víctor Hugo, el escritor francés, escribe por allí en algún lugar, no recuerdo en este momento dónde, que la arquitectura es el gran libro de la humanidad, ¿cierto? Porque en ella queda registrada nuestra historia. Entonces, bueno, en este momento medieval esto era muy literal, esa expresión, ¿cierto? Era el libro en el sentido literal, ¿cierto? Por lo que les acabo de decir. Entonces, estas gárgolas, por ejemplo, cumplían también esa función moralizante. Y finalmente, también tenían una función arquitectónica porque son elementos por los cuales se desagua, ¿cierto? Se lleva el agua, se conduce el agua de lluvia, ¿cierto? Desde el techo hasta el suelo, sin perjudicar la estructura arquitectónica, ¿cierto? Eso es, digamos, la intención de un elemento como estos, que se sigue manteniendo en la arquitectura contemporánea, sino que ya no tiene necesariamente estas formas, sino que son formas abstractas, ¿cierto? Pero seguimos teniendo estos elementos que se llaman todavía incluso gárgolas. Bueno, también más o menos en la época del barroco, ¿cierto? Finales del Renacimiento, principios del barroco, podemos encontrar este tipo de relaciones entre el arte y la arquitectura. Estos son los frescos de la Villa Bárbaro del Veronés, y lo que tenemos aquí son una cosa que en el arte se llama trampantojo, ¿cierto? Trampa al ojo, aunque la expresión es como muy desafortunada, ¿cierto? Trampantojo. Pero bueno, ¿qué es una trampa al ojo? ¿Qué es un trampantojo? Lo que estamos viendo acá es simular objetos que no necesariamente son reales. Por ejemplo, estas columnas que vemos aquí, como en esta esquina del muro, no existen, ¿cierto? Están pintadas. Y lo mismo, estos marcos de ventana y estos balcones y obviamente el paisaje que se ve al fondo, ¿cierto? Todo eso está pintado para simular ¿cierto? O dar un efecto de profundidad, ¿cierto? Y de amplitud que no existe realmente en el espacio. Por ejemplo, acá vemos esta puerta abierta con una persona como que se asoma, ¿cierto? Todo eso intenta engañar al ojo. Entonces ahí sigue habiendo una relación muy estrecha entre el arte y la arquitectura, ¿cierto? El arte en este momento intentando pues darle como cualidades extras a la arquitectura también. Esto también sería un trampantojo, ¿cierto? Aquí no se lee tanto el contexto, esto estaría dentro de una catedral, ¿cierto? Gótica. Este es un detalle de la Anunciación. Una grisalla quiere decir que está hecho solamente con colores grises, ¿cierto? Y el artista es Jan van Eyck.
Entonces miren que aquí también se intenta simular la profundidad, como que esta no fuera una pintura, sino una escultura, ¿cierto? Que estuviera dentro de un nicho, dentro de un pequeño espacio arquitectónico. Entonces, ahí de nuevo, hay una relación entre el arte y la arquitectura, ¿cierto? No solamente, como les decía en la anterior, pues el arte tratando de dotar de cualidades la arquitectura, sino también el arte tratando de asumir las cualidades de la arquitectura, ¿cierto? La profundidad, el volumen, la espacialidad. Pues digo arte, en este caso me refiero a la pintura, porque bueno, de pronto es importante aclarar eso, ¿cierto? Arte no se limita a la pintura ni a lo visual. Hay muchas formas del arte. Yo en este momento de pronto estaba muy limitado a la escultura, ¿cierto? Y a la pintura, pero más adelante vamos a ver de pronto un par de ejemplitos que no están tan ceñidos solamente a eso. Bueno, y ya en la época, digamos, moderna, contemporánea, donde ya se han separado, digamos, la pintura, por ejemplo, y la escultura de la arquitectura, son independientes, autónomas, empiezan a darse otras relaciones entre el arte y la arquitectura, ¿cierto? Empiezan a haber otros lugares de encuentro, de diálogo. Entonces, por ejemplo, a principios de la modernidad, ¿cierto? Por allá en esta época de las vanguardias, a principios del siglo XX, bueno, finales del XIX, principios del siglo XX, ¿cierto? Se dan relaciones como esto que estamos viendo aquí en la pantalla. Entonces, por un lado tenemos a Piet Mondrian, ¿cierto? Un pintor, un artista famosísimo por ser uno de los precursores del arte abstracto, de la abstracción geométrica además, ¿cierto? Entonces aquí vemos una pintura de Mondrian, composición en rojo, amarillo, azul, blanco y negro de 1921. Y a partir de esta idea, ¿cierto? Esta abstracción geométrica de Mondrian, Theo van Desburg, un arquitecto, ¿cierto? De alguna manera influenciado por esta idea, termina tratando de llevar eso a la arquitectura. Entonces aquí vemos pues una composición arquitectónica. También hay ya esto llevado a la realidad, ¿cierto? Yo aquí tengo pues les muestro este dibujo, pero también existe una casa famosísima diseñada bajo estos parámetros neoplasticistas, que realmente es como se deberían llamar, ¿cierto? No solamente es arte abstracto, sino que es un tipo de arte abstracto, geométrico, neoplasticista se llamaba. Entonces, alcanzan a diseñar casas y objetos bajo esta lógica, ¿cierto? Hay una silla famosísima, la silla rojo, negro, amarillo y azul, ¿cierto? Creo que también de Van Desburg, si no recuerdo mal, y algunos ejercicios arquitectónicos. No muy afortunados, digamos, como arquitectura, porque se ciñen ya demasiado al ejercicio compositivo y se olvidan en cierta medida de la habitabilidad, ¿cierto? De la funcionalidad de la arquitectura. Pero pues de todas formas, lo interesante acá es que se intenta, insisto, pues buscar un lugar de encuentro, ¿cierto? De diálogo entre esta abstracción que estaba encontrando el arte y esta idea racionalista que estaba también explorando la arquitectura a principios del siglo XX. O este otro tipo de expresiones, ¿cierto? Este es un artista ruso, perteneciente pues a las vanguardias, también al constructivismo ruso, el Lissitzky se llama, o se llamaba, y la imagen se llama Praun 19D. A ver, el Lissitzky se inventó, digámoslo así, unas cosas que él llamó Praun. ¿Y qué son los Praun en sus propias palabras? Son unos lugares de encuentro o unos objetos que están a medio camino entre el arte y la arquitectura, o entre la pintura y la arquitectura, ¿cierto? En el caso, pues, de esta imagen es entre la pintura y la arquitectura, porque él también tiene otros que ya son como escultóricos, entonces serían, pues, entre la escultura y la arquitectura. Pero bueno, tiene muchas pinturas a las que llama Braun, esta es la 19D, y lo que él intentaba, insisto, era generar una imagen que estuviera, pues, a medio camino entre un edificio propiamente hablando y una composición artística abstracta, simple y llanamente, ¿cierto? Entonces, como a veces yo les digo a mis estudiantes en clases cuando de pronto les muestro este referente, ¿cierto? Uno con un par de acciones, ¿cierto? Vuelve esto un edificio, le pone un programa, una escala, ¿cierto? Y unos espacios funcionales y esto ya se convierte pues en una obra arquitectónica. Entonces literalmente está a medio camino entre el arte y la arquitectura. Y bueno, como les decía, no solamente se trata pues de pintura y escultura, ¿cierto? La manera en la que se pueden relacionar pues el arte y la arquitectura se relacionan de muchas maneras,
Pues de entrada, o bueno, en este momento pues planteemos también lo siguiente: la arquitectura es el contenedor de muchas cosas, pues de la vida humana en general. Entonces, entre ellas contiene al arte, a las pinturas, a las esculturas, pero también contiene las obras de teatro, o los performance, o las instalaciones, o los conciertos, o los recitales musicales, ¿cierto? Entonces, ahí siguen habiendo otro montón de relaciones entre el arte y la arquitectura, que yo no me fui por ahí porque de pronto esas eran las más evidentes, ¿cierto? Las más obvias. Pero tenemos este ejemplo acá. Este es un edificio. Bueno, esto se llama o se conoció como el poema electrónico. También pues lo pueden encontrar como el pabellón de la Philips, perdón. Y lo hicieron entre Le Corbusier, un arquitecto moderno, Yanis Xenakis, ingeniero, matemático, eh, y músico, y Edgar Varese, un músico, ¿cierto? Entonces, entre estas tres personas unieron, digamos, sus conocimientos para hacer esta obra. Yo les muestro esta imagen, pues como por poner ahí un referente, pero la obra realmente es mucho más compleja, ¿cierto? Aquí se encontrarían la arquitectura, la imagen, ¿cierto? Porque dentro del pabellón también habría pues como unas proyecciones de imágenes en movimiento, y el sonido, ¿cierto? La música. Y las formas que tiene el pabellón están hechas a partir de cálculos matemáticos, pero a partir de las composiciones musicales que se estaban creando para el mismo edificio, ¿cierto? A partir de la obra musical de Edgar Varese, Yanis Xenakis, ¿cierto? Con la matemática, convertía eso en geometría, y después Le Corbusier en arquitectura, ¿cierto? Entonces se unen ahí los tres, insisto, pues para generar esta obra de arte que podríamos llamar obra de arte total, ¿cierto? Como lo que de alguna manera intentó hacer también Schopenhauer, perdón, Schopenhauer no, Wagner, ¿cierto? El músico alemán, cuando quería fusionar también la arquitectura, el teatro, la música, ¿cierto? Y obviamente la pintura en una sola obra, ¿cierto? Entonces, esto sería un ensayo también de buscar esa obra de arte total, ¿cierto? Y vuelvo e insisto, pues estamos viendo la imagen, y la imagen desde afuera del edificio. Sería interesante que ustedes, pues por sus cuentas, buscaran, ¿cierto? Un poco más de información para que puedan entender realmente eh, esta obra, ¿cierto? En su complejidad. Bueno, desde el cine también encontramos otros lugares en los que la arquitectura y el arte se encuentran y se relacionan, ¿cierto? Yo traje como un par de ejemplitos muy puntuales. Esta es una película que se llama Mi tío, de Jacques Tati, un cineasta pues francés, también como del siglo XX, ¿cierto? La mitad del siglo XX más o menos. Entonces, bueno, esta es una película que de hecho les recomiendo muchísimo, más allá de que obviamente aquí, insisto, pues no todos ni todas están estudiando arquitectura, pero pues la película no es de arquitectos, ni es para arquitectos, ni es un documental de arquitectura, ni mucho menos. Jacques Tati era un comediante, de hecho, francés, ¿cierto? Y concibe una trilogía, ¿cierto? Que está compuesta por Mi tío, que sería la primera de las tres, ¿cierto? Eh, Playtime, ¿cierto? Como vacaciones, sería pues digamos la traducción más o menos al español, y Traffic, ¿cierto? Tráfico. Entonces, esas tres películas son como una especie de trilogía sobre la ciudad y la arquitectura modernas, vistas desde la perspectiva de un comediante francés, ¿cierto? En la primera, que es de donde estamos sacando pues esta imagen, ¿cierto? En Mi tío, pues lo que vemos es sobre todo la arquitectura moderna, ¿cierto? Y el contraste entre esa arquitectura moderna y la arquitectura vernácula, ¿cierto? La arquitectura vernácula, para quienes no tengan el contexto, pues es la arquitectura sin arquitectos, la arquitectura, digamos, eh, ancestral de alguna manera, ¿cierto? Que se ha ido haciendo a través de las generaciones, y que el conocimiento es acumulativo y que no tiene, pues, no está reglamentada, ¿cierto? Popular podríamos llamar también a esa arquitectura, versus la arquitectura pues diseñada, la arquitectura con arquitectos. Entonces hay como un paralelo entre ellas dos, y al mismo tiempo hay una crítica, de hecho pues bastante grande, a la arquitectura moderna, ¿cierto? Aun cuando, pues, y aclaro esto también, que uno le haga una crítica a la arquitectura moderna en este caso, no quiere decir que la considere completamente mala o negativa,
¿cierto? De hecho, Jack Stati, para hacer esto, esta imagen que estamos viendo, pues es la casa. eh, bueno, ahorita les cuento un poquito más, pero para hacer este diseño de esta casa se asesoró de arquitectos muy importantes, entre ellos Le Corbusier, ¿cierto? Entonces, insisto, pues le hace una crítica, pero para hacer la crítica también hay un cierto grado de admiración, ¿cierto? Detrás de esa crítica. Entonces, bueno, la casa que estamos viendo en este momento es como uno de los escenarios de la película. A ver, la película se llama Mi tío, entonces hay un personaje que es el tío de un niño, ¿cierto? El hijo de esta señora que está acá vestida como de rosado. Ella es la dueña de esta casa junto con su esposo. Viven ahí ella, el esposo y el hijo, ¿cierto? Y es una casa moderna. Y durante la película, pues se hacen muchas alusiones a lo moderna que es la casa y al diseño moderno que tiene la casa, ¿cierto? Pero desde la comicidad, pues se la critica, pues insisto, al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, los recorridos que hay que hacer para ir desde digamos, el porche de la casa, ¿cierto? La entrada principal de la casa hasta la casa propiamente, son como sinuosos, ¿cierto? Ondulantes, con la intención de generar un diseño, ¿cierto? Compositivamente agradable, un poco como lo que decía pues de Piet Mondrian y Theo van Doesburg, ¿cierto? Esa idea más compositiva de la arquitectura menos funcionalista, ¿cierto? Entonces con esa intención, pero se terminan generando unos recorridos absurdos, ¿cierto? Como sin sentido. Entonces uno se acerca a los lugares y después vuelve y se aleja de ellos para después volver a acercarse y por fin llegar, ¿cierto? Entonces eso ya de entrada genera como cierto nivel de comicidad. O la fuente con forma de pez, ¿cierto? Que solamente se prende cuando llegan visitas importantes, ¿cierto? O cuando recorren la casa en su interior y no hay como muchas divisiones, ¿cierto? Entonces los vecinos y las vecinas les preguntan como, bueno, ¿y ustedes cómo acomodan todas las cosas en este espacio que no tiene divisiones? Entonces ella le dice, no, precisamente por eso es moderna, ¿cierto? Porque es un espacio diáfano, sin divisiones, libre, ¿cierto? Entonces, todas esas fueron búsquedas de la modernidad, pero que algunas de ellas no, digamos, no llegaron como a buenos términos, ¿cierto? A buen lugar. Entonces, eso es un poco lo que se critica. También, por ejemplo, miren este espacio que estoy señalando ahora con el cursor, esa reja que parece como de una cárcel, y eso es la habitación del niño de la casa, ¿cierto? Entonces, literalmente meten al niño en una jaulita, ¿cierto? Bajo esa mirada de principios de la modernidad, de que el niño era como un salvaje que había que contener, ¿cierto? Y que había que controlar todo el tiempo. Bueno, estas ventanitas circulares que evidentemente hacen que la casa parezca como con carita, ¿cierto? Como que tiene ojos y que nos observa, ¿cierto? Que también habla un poco de esa idea moderna del panóptico, ¿cierto? Del espacio de control y de vigilancia, que de hecho pues también se mofan de ello pues en alguna parte de la película y los dos dueños de la casa, uno en cada una ventana, empiezan como a mirar hacia afuera y se mueven. Entonces ahí sí que se ven como unos ojitos pues mirando de un lado para el otro. Y bueno, por mencionar algunas cosas, porque insisto, pues la película toda en sí misma pues hace como esta crítica a la modernidad, a la arquitectura moderna y a esta idea de la casa como máquina para habitar, ¿cierto? Que era pues esta idea de Le Corbusier. Y vuelvo e insisto, Le Corbusier fue uno de los asesores pues para diseñar esta parodia de la arquitectura moderna, ¿cierto? Esta especie de burla o de sátira pues de la arquitectura moderna. Y ya desde otro lugar más contemporáneo, ¿cierto? Y un ejemplo que a mi modo de ver pues es bellísimo, tenemos Dogville de Lars von Trier. Bueno, este es un director de cine contemporáneo, yo no sé si lo conocen, pues es muy polémico, ¿cierto? Sus películas no son nunca fáciles de ver. Eh, bueno, es director de Bailarina en la Oscuridad, de Anticristo, Ninfomanía, Melancolía, Dogville, eh, La casa que Jack construyó. Bueno, un director muy prolífico, ¿cierto? Que pertenece, y de hecho es uno de los fundadores de Dogma 96, que fue pues un movimiento dentro del mundo del cine contemporáneo, que tenía pues como sus postulados, ¿cierto? Su manifiesto. Y esta película tiene mucho de esa idea de dogma, ¿cierto? Como de pocas cámaras, pocos movimientos de cámaras, poca escenografía, ¿cierto? Bueno, entonces aquí la cosa, como les digo, me parece bellísima porque toda la película se desarrolla en un contenedor neutro,
¿cierto? En un set, pues para filmar películas, pero al que no le hacen nada, ¿cierto? Está simplemente pintado, digamos, de negro. Y en el suelo, aquí más o menos se alcanza a ver, yo quise escoger esta imagen, pues porque estaba en perspectiva, pero en el suelo, más o menos de pronto se alcanza a entender un poco, está dibujado el plano de toda la ciudad, ¿cierto? Dogville es, bueno, el pueblito, ¿cierto? De todo el pueblito. Entonces, no existe nada, a excepción de estos elementicos que estamos viendo, ay, perdón, ¿cierto? Como el campanario de la iglesia, la fachada de la tienda, la entrada de la mina, ¿cierto? Y algunos muebles y algunas cosas, pero todo lo demás está simplemente señalado y dibujado en el suelo, ¿cierto? Y aún así, pues los actores, ¿cierto? Y el trabajo, pues obviamente también del director y de, bueno, todas las personas involucradas en una película, pues nos hacen sentir cómo ellos entran y salen de los espacios, ¿cierto? Y se relacionan entre esos espacios de la arquitectura, ¿cierto? Entonces ahí hay otra relación que me pareció a mí bellísima, como demostrarles eh, cómo desde el cine, ¿cierto? Vuelvo e insisto, ya no desde la pintura ni desde la escultura, ¿cierto? Sino desde el cine en este caso, como en el del anterior, pues la arquitectura empieza a jugar un papel, ¿cierto? O el lenguaje arquitectónico en este caso, porque aquí también está el asunto como de la planimetría y de cómo los arquitectos escribimos, ¿cierto? Nuestros planos y nuestros dibujos. Bueno, yéndonos para el mundo otra vez del arte, bueno, seguimos en el mundo del arte, ¿cierto? Estamos parados desde cómo el arte se relaciona con la arquitectura, digámoslo así en este momento, ¿cierto? En Le Corbusier hicimos como ese quiebre. Entonces aquí tenemos a una pareja de esposos, Bert y Ila Becker, ¿cierto? Que se dedicaron a tomarle fotografías por el mundo a estructuras arquitectónicas, ¿cierto? Entonces ellos como artistas, como fotógrafos, lo que encontraron fue como esta dignidad de estas estructuras arquitectónicas. Bueno, ellos les tomaban fotos sobre todo a estructuras industriales, ¿cierto? A fábricas y sobre todo además cuando ya están como abandonadas. Entonces, son como en parte ruina, ¿cierto? En parte templo, de alguna manera, ¿cierto? Entonces, ellos, esta pareja hacen como el registro, ¿cierto? Son como los cronistas, perdón, un poco, ¿cierto? De estos nuevos templos de la modernidad y de la industrialización, que son estas estructuras, pues, arquitectónicas grandísimas, que además muchas veces, no pocas, ¿cierto? Y yo creo que eso también fue en parte el valor que ellos encontraron allí. Tienen unas formas, ¿cierto? Unas geometrías bastante plásticas, aunque están diseñadas bajo la lógica estrictamente funcionalista, porque no hay nada más funcional que una fábrica, ¿cierto? En una fábrica la geometría y la forma digamos, de la estructura arquitectónica no obedece más que a a la eficiencia, ¿cierto? En términos de producción, y aún así terminan muchas veces teniendo, pues, insisto, como una plástica que los hace para nuestra sensibilidad contemporánea objetos bellos, ¿cierto? Y más vistos a través digamos, de la mirada y el lente de esta pareja de esposos. Bueno, y aquí, de nuevo, es como al revés, ¿cierto? Entonces aquí es un arquitecto eh, tanteando, digamos, en los terrenos del arte, ¿cierto? O parándose en esa frontera que yo les mencionaba ahorita entre el arte y la arquitectura, ¿cierto? Donde no es ni arquitectura ni es arte, es algo que está en la frontera entre las dos. Entonces, bueno, este es Gordon Matta Clark, un arquitecto norteamericano que murió muy joven, lamentablemente. Creo que murió en el año 1977. Eh, que digamos, en su búsqueda creativa trató de salirse, digamos, de las casillas de lo que se entiende como arquitecto y como arquitectura, ¿cierto? Entonces él decidió, Sí. perdón, hay alguien con el micrófono abierto. Entonces, bueno, Y Samuel, ya lo silencié. gracias. Entonces, este arquitecto, insisto, pues busca pararse en una frontera y buscar ahí salirse de ese marco que define lo que es la arquitectura y lo que es un arquitecto y que es lo que hacemos los arquitectos y las arquitectas, ¿cierto? Entonces, bueno, él, por ejemplo, este es uno de sus trabajos, de sus ejercicios, se llama splitting, ¿cierto? Como dividir, cortar, y lo que hace literalmente es que coge una casa que estaban a punto de demoler, ¿cierto? Él básicamente
buscaba este tipo de construcciones en la ciudad, de edificios que estuvieran abandonados o que estuvieran a punto de ser demolidos, y pedía permisos para intervenirlos antes de que los terminaran pues de demoler, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que hizo fue generarle este corte pues a la casa, ¿cierto? Y ahí está pues jugando con un montón de simbolismos, ¿cierto? Primero que todo, pues o lo más evidente para mí como arquitecto, está jugando con la idea de la sección en la arquitectura, ¿cierto? Un corte arquitectónico. Incluso uno como profesor de arquitectura muchas veces le dice a los estudiantes, para explicarles qué es un corte, que se imaginen que le pasan un cuchillo a la maqueta y le quitan un pedazo, ¿cierto? Y literalmente eso fue lo que este personaje hizo, ¿cierto? Con mucha paciencia y mucho trabajo, ¿cierto? Fue quitándole un pedazo a la casa para marcar esa sección, ¿cierto? Pero al mismo tiempo está poniendo en evidencia pues la inestabilidad, ¿cierto? Esa idea de que la casa, la arquitectura es un espacio de protección, ¿cierto? Que es el resguardo, ¿cierto? De alguna manera está poniendo pues como en cuestión esas ideas, y también un poco la idea jerárquica que también está detrás de la arquitectura. La arquitectura no deja de ser en muchos sentidos una metáfora del poder, ¿cierto? Entonces, un arquitecto que no construye, sino que deconstruye, ¿cierto? Está de alguna manera planteando un punto de vista voy a utilizar esta palabra si me lo permiten, como anarquista, ¿cierto? Y es más una postura política que una postura, pues, incluso artística, podríamos decir. Bueno, otra vez, desde el mundo del arte hacia la arquitectura, ¿cierto? Otra vez mirando desde el arte hacia la arquitectura, tenemos entonces a este señor Thomas Ruff, un artista, fotógrafo alemán, si no recuerdo mal, ¿cierto? Bueno, él tiene una obra muy variada, ¿cierto? Si ustedes lo buscan en internet, él tiene pues página, tiene sitio web, pueden encontrar pues que tiene pues muchos campos de acción dentro de su producción artística, ¿cierto? Pero tiene una parte de ella en la que se ha dedicado como a explorar esa relación con la arquitectura. Entonces, desde la fotografía en muchos casos, como en este, lo que hace es tomarle fotos a edificios, a estructuras arquitectónicas. Algunas veces yo no quise traer ese ejemplo, simplemente son fotos del edificio, un poco como lo que veíamos de la pareja de esposos, y en otras ocasiones, como en esta imagen que estamos viendo, hay un desenfoque, ¿cierto? Que también trabaja él en otras de sus obras, pues como en obras de desnudos o de retratos, genera un desenfoque, ¿cierto? Que nos hace como cuestionarnos también un poco sobre lo que estamos viendo, ¿cierto? Sobre esa estabilidad de la arquitectura o sobre la velocidad también, ¿cierto? Él tiene una foto muy bonita que yo no encontré con buena resolución en internet, una foto del pabellón alemán en Barcelona de Mies van der Rohe, ¿cierto? Pero tomada como si hubiera pasado en un carro a alta velocidad y hubieran tomado la foto. Entonces el pabellón se ve es como una serie de líneas en el espacio, ¿cierto? Entonces esa arquitectura de Mies van der Rohe, ¿cierto? Que ya de por sí es bien etérea, ¿cierto? Bien poquita en términos de elementos, pues termina de diluirse y se convierte en unas líneas de velocidad, básicamente, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí pues insisto, encuentro yo otro lugar de encuentro entre el arte y la arquitectura. Bueno, o este personaje también bellísimo, ¿cierto? Parado también en esa frontera, diría yo, ¿cierto? Sin querer ser ni arte ni arquitectura, sino buscando ser una cosa entre el arte y la arquitectura, pues tenemos a Underwasser, bueno, yo no estoy muy seguro de que así se pronuncie, pero me permiten que le diga así, Underwasser, ¿cierto? Artista, pero que, insisto, sin una formación formal como arquitecto, pues también trabajó en la arquitectura en el sentido más literal, ¿cierto? Construyó edificios, pero unos edificios, ¿cierto? Que al estar hechos bajo la percepción y la sensibilidad de un personaje como Underwasser, ¿cierto? Pues terminan siendo unas fantasías como estas, ¿cierto? Entonces esto es un hotel eh, que miren que pues el edificio tiene como forma de montaña, ¿cierto? Es como una abstracción, digámoslo así, no muy abstracta, de una montaña. La cubierta es literalmente de pasto verde con árboles, ¿cierto? Y en la fachada, él trata como de mostrarnos la singularidad de cada una de las habitaciones, ¿cierto? A diferencia de lo que haría un arquitecto con formación, ¿cierto? Que lo que tratamos por lo general es de uniformar la fachada, ¿cierto? De que tenga una unidad
Él aquí lo que busca es una heterogeneidad, ¿cierto? Y bueno, y miren que además sus muros no son pues perfectos, digámoslo así, ¿cierto? Es una arquitectura de la imperfección, que eso también me parece muy bello de la propuesta pues de Underwasser, porque de nuevo, por lo general los arquitectos estaríamos buscando entonces todo lo contrario, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que estas curvas sean lo más geométricas posibles, ¿cierto? ¿Y dónde está el centro y el radio? Y no, aquí esto es como casi como emotivo, ¿cierto? La curva responde más a la emoción que a un diseño, pues, o a un trazado previamente hecho. Bueno, esta es una pintura de Underwasser, ¿cierto? Simplemente les quería mostrar un poco para que vieran el paralelo, ¿cierto? Entre su obra arquitectónica, digámoslo así, y su obra más plástica, y que vieran que sigue habiendo una relación, ¿cierto? Que se sigue viendo que es de la misma persona, sigue incluso estando la presencia de la arquitectura, pues, dentro de la pintura. Bueno, otra vez me paso, digamos, al mundo de la arquitectura, un arquitecto tanteando unos terrenos, pues, cierto, ambiguos entre el arte y la arquitectura. Entonces, aquí tenemos a Lebeus Woods, un arquitecto norteamericano. Esta imagen pertenece a una serie de imágenes que se llaman Berlin Free Zone, ¿cierto? Y bueno, Lebeus Woods nunca, nunca construyó, ¿cierto? Básicamente se dedicó a ser un teórico de la arquitectura, pero un teórico a partir de la imagen, ¿cierto? Que hizo su teoría a partir de sus dibujos, no necesariamente de textos en el sentido convencional de la palabra, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí hay un asunto en el que primero, pues es el dibujo, ¿cierto? No es la arquitectura en el sentido estricto de la palabra, es el dibujo el que nos muestra el concepto, pero además, ¿cierto? Hay una búsqueda de lo que él llamaba anarquitecturas, ¿cierto? Como en un juego de palabras entre arquitectura y anarquía, ¿cierto? Entonces, buscando eliminar esa idea jerárquica de la arquitectura, un poco como lo que decía yo de Gordon Matta Clark, ¿cierto? Lebeus Woods generaba estas anarquitecturas, ¿cierto? Que eran como unas especies de parásitos que se iban adhiriendo como a las ruinas del pasado. Ese era un poco el concepto de él, ¿cierto? Digamos que se imaginaba mundos apocalípticos o post-apocalípticos, ¿cierto? Después de guerras nucleares, ¿cierto? En los que la sociedad debía reconstruirse a partir de las ruinas de lo que había quedado, ¿cierto? Entonces, esta especie de bicho extraño, ¿cierto? Sería esa anarquitectura que está parasitando, ¿cierto? Las ruinas de la arquitectura pasada. Y un poco, digamos, en esa línea, entre comillas, pero ya con una visión más positiva, ¿cierto? Estaría Peter Cook, un arquitecto inglés que formó parte del famosísimo colectivo de arquitectura Archigram, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí tenemos Ciudades de Sueños de Peter Cook, ¿cierto? Donde él básicamente, de nuevo, a partir del lenguaje del dibujo, ¿cierto? Se imaginaba ciudades o estructuras arquitectónicas, pero vivas, ¿cierto? Que la idea de estos dibujos es que esas arquitecturas estarían en constante transformación, en movimiento, ¿cierto? Y muy influenciado en su estética, no solo él, sino todo el colectivo de Archigram, por la corriente del arte pop que estaba pues en auge en los años 60, ¿cierto? Que fue cuando ellos hicieron pues estas producciones, ¿cierto? Entonces aquí, insisto, pues esta es la arquitectura otra vez mirando hacia el mundo del arte. Y más cerquita todavía en el tiempo, ¿cierto? Tenemos a Bernard Tschumi. Voy a ir acelerando porque creo que se me está acabando el tiempo. Entonces, bueno, este es Bernard Tschumi, arquitecto francés, y estas son las folies o los ensayos, ¿cierto? Los experimentos para las folies del Parque de la Villette. ¿Qué es una folies? Una folie, perdón, para quienes no son arquitectos. Es un edificio, a ver, folie significa locura o locurita, ¿cierto? Y estas locuritas las empezaron a hacer como en el siglo XVIII, XIX, la aristocracia y la burguesía, son como los orígenes de las que hoy en día serían casas de campo o casas de recreo, ¿cierto? De veraneo. Entonces, ellos las llamaban locuritas. Pero ya en la época contemporánea, pues Bernard Tschumi reinterpreta la idea de folie en este parque de la Villette, que es un parque enorme pues en Francia, un parque metropolitano de escala pues digamos como de
un Central Park, y dentro de ese parque él instala en una retícula imaginaria estos edificiecitos que él llama folies, ¿cierto? Que están hechos a partir de la descomposición del cubo, del cuadrado, del círculo, la pirámide, el triángulo, ¿cierto? Bueno, juega con esas formas geométricas y hace ciertas composiciones para llegar a unos edificios que no tienen programa arquitectónico, sino que simplemente son como es el entretenimiento, eso es como la arquitectura por arquitectura, ¿cierto? Así como hay arte por el arte. Entonces aquí hay otra vez como un encuentro entre la arquitectura y el arte, pero más desde lo simbólico, desde el concepto, ¿cierto? No desde la arquitectura como soporte o no de él intentando hacer una obra de arte, sino más desde el concepto, ¿cierto? Este es otro edificio del mismo arquitecto, un pabellón de video, ¿cierto? Que también fue construido como, en su momento como un pabellón para exponer videos de música pop, pero que con el tiempo simplemente se dejó allí también como un edificio que se puede adaptar a múltiples funciones, ¿cierto? Y cuya esencia en última instancia es él en sí mismo, ¿cierto? Él es la experiencia. Entonces, cuando un edificio se convierte él mismo en experiencia, pues entra en el campo también del arte, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos otro arquitecto, Daniel Libeskind, un arquitecto muy famoso por construir el Museo Judío y el nuevo World Trade Center. Y aquí él lo que está haciendo es metiéndose en el terreno del arte, construyendo unos objetos, unas especies de esculturas, unas máquinas, pero que funcionan solamente a nivel simbólico. Y esta se llama Red Machine, ¿cierto? Como máquina de lectura. Pero insisto, pues son simbólicas, tienen un concepto detrás y lo que él intenta expresar con ellas es como la historia del pueblo judío, ¿cierto? En Alemania, a través de estas máquinas simbólicas. Esta se llama La máquina del tiempo, también de Daniel Libeskind. Entonces, ahí está en el terreno de la escultura o de la instalación, ¿cierto? Pero es un arquitecto. Y el mismo Daniel Libeskind, aquí esto es uno de los espacios del Museo Judío, ¿cierto? El Museo Judío en sí mismo también entra en esa idea que acabo de mencionar, ¿cierto? El edificio como obra de arte. Pero bueno, les muestro solamente este espaciecito en el que hay unas máscaras de metal en el suelo y cuando uno camina por encima de ellas, la arquitectura genera un eco a partir de ese sonido. Entonces, ahí de nuevo hay una relación, pero ya desde lo sonoro otra vez, ¿cierto? Es de esa experiencia acústica, eh, ¿cierto? Sonora, ya no solamente visual. Bueno, Bill Viola, este es un artista, entonces otra vez nos volvemos para el otro lado. Esta obra se llama El cuarto de Caterina, es una videoinstalación, aquí vemos pues una imagen, pero lo que va pasando allí es que el espacio se va transformando, ¿cierto? Con el paso del tiempo y a través de las diferentes actividades que realiza la persona que está allí, pues como realizando el performance. Entonces, usa la arquitectura como un contenedor, pero no solamente como contenedor, sino como incluso como lienzo para ir pintando él, ¿cierto? A través de ella, esta idea pues del devenir, del cambio, de la transformación. Aquí tenemos otro artista, Gary Hill, esta obra se llama Lightbox, ¿cierto? También es video instalación y miren pues que ahí él hace como un laberinto, ¿cierto? Un laberinto pues que uno pues podría pasárselo por encima, ¿cierto? Pero bueno, ahí hay una definición, una delimitación arquitectónica del espacio también finalmente. Este es el mismo artista, ¿cierto? Y bueno, esta obra vuelve un poco como al mito, al mito no, perdona, a la imagen de la caverna que les mostraba yo al principio, ¿cierto? Entonces otra vez la pared es el soporte literalmente de la obra de arte, ¿cierto? Ya son indisolubles de alguna manera, pero ya esta imagen está en movimiento, es digital, está siendo proyectada, ¿cierto? Evidentemente ya esto es arquitectura. Entonces, bueno, pero me parece que desde lo contemporáneo esto es una vuelta a las cavernas, ¿cierto? Y a esas imágenes que les mostraba yo al principio. Bueno, Julia Schulz, una arquitecta, aquí hay una propuesta que también está como en ese terreno de la frontera entre el arte y la arquitectura. Estas son unas luces navideñas, como las que podríamos ver en los alumbrados de Medellín, ¿cierto? Que también muchas veces han sido arquitectos los que las han diseñado, por cierto. Entonces, bueno, ahí hay otro lugar de encuentro. Richard Serra, ¿cierto? La materia del tiempo, se llama esta escultura y está dentro del Museo Guggenheim de Bilbao. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque aquí hay otra manera de,
otro diálogo entre arquitectura y arte. Resulta que Richard Serra y Frank Gehry, que es el arquitecto del Guggenheim, son amigos, ¿cierto? Y cuando uno ve las esculturas de Richard Serra y ve la obra de Frank Gehry, uno evidentemente encuentra una relación, ¿cierto? Entonces, ahí hay una manera de relacionarse muy distinta, desde la amistad y la influencia que un amigo ejerce sobre el otro, ¿cierto? Terminan dándose obras en las que uno no sabe quién está influenciando a quién, ¿cierto? Si Richard Serra influye a Gehry o Gehry influye a Richard Serra, ¿cierto? Con su edificio. Y además, el Guggenheim, ¿cierto? Este museo también encaja dentro de la idea del edificio, otra vez como obra de arte. Él contiene obras de arte porque es un museo, ¿cierto? Pero él es en sí mismo una escultura habitable, por oposición a lo que plantearían Herzog y de Meuron, o plantearon Herzog y de Meuron en la Tate Gallery, que sería la caja neutra, ¿cierto? Que es otra manera de relacionarse con el arte, la arquitectura como un espacio neutro que no quiere llamar la atención, que no quiere el protagonismo, ¿cierto? Y en la que es el arte la que va a tener el papel protagónico. Esto es dentro de la Tate Gallery, ¿cierto? Esto es una obra que también encuentro muy en la frontera entre el arte y la arquitectura, de Doris Salcedo, una artista colombiana, ¿cierto? Cibolet se llama la obra, o La Grieta, la conocen como La Grieta, y bueno, literalmente es una grieta en la losa del edificio, entre comillas. Bueno, ella trabajó con un equipo de arquitectos y de ingenieros, ¿cierto? Vaciaron las losas aparte, incluso los fragmentos de losa, y luego los superpusieron a la losa original del edificio, ¿cierto? Y después, con el tiempo, lo que se hizo ya en la Tate Gallery fue sellar la grietica y dejar como la huella de la obra de Doris Salcedo, ¿cierto? Entonces, ahí hay una relación muy bella, ¿cierto? Entre arte y arquitectura, y incluso desde esa idea de ruptura, ¿cierto? De generar pues ese lugar de grieta, de separación otra vez. Bueno, Christo y Jean-Claude, artistas pues también muy famosos, franceses, que gustaban mucho como de eh, envolver en estas telas pues edificios, en este caso el Reichstag en Alemania. Entonces, bueno, ahí de nuevo es el arte relacionándose con la arquitectura, ¿cierto? Poniéndose en diálogo con ella, haciéndola cadavérica, evidentemente, ¿cierto? Es como envolver un cadáver, que finalmente la arquitectura no deja de ser pues cadavérica. Toda la arquitectura en última instancia es eh, para los muertos, ¿cierto? Necro, ¿cierto? Necroarquitectura. Bueno, Danny Caravan, artista, parado en la frontera con la arquitectura, entonces hace esta obra bellísima también que se llama Los Pasajes de Benjamin. Es un monumento a Walter Benjamin, el filósofo alemán, ¿cierto? Y como su obra Los Pasajes es una obra como inconclusa, ¿cierto? Que promete que te va a llevar a un lugar, pero que no te lleva finalmente a ningún lado, ¿cierto? Promete el mar, pero cuando llegas abajo te encuentras con una barrera, con un vidrio que no te deja llegar al mar realmente, ¿cierto? Como la huida, pues, de Benjamin, que finalmente terminó en su muerte. Dan Graham, ¿cierto? Espejo bidireccional y laberinto de setos. Bueno, él es artista, ¿cierto? Y aquí otra vez está pues jugando con elementos arquitectónicos, ¿cierto? Con el muro, la pared, el laberinto, ¿cierto? Incluso la columna. Si entendemos que los arbolitos, que los setos son como una especie de sala hipóstila, ¿cierto? De sala de columnas. Marco Casagrande, arquitecto, pero un arquitecto que gusta mucho de trabajar en esa frontera con el arte. Esto es un experimento que hizo en África, se llama Gusano de Arena, ¿cierto? Y bueno, simplemente es la idea de generar una atmósfera, y ni siquiera tiene pues como más pretensiones esta construcción, ¿cierto? Como con materiales propios del lugar, generar un espacio pues que conmueva, ¿cierto? Que genere sensaciones. El mismo Marco Casagrande con Sami Rinta, otro arquitecto, pues proponen también este Potemkin, que ellos definen como una especie de templo postindustrial, ¿cierto? Para las personas contemporáneas, para que el ser humano contemporáneo se reconecte con la naturaleza, ¿cierto? Pero desde la estética pues industrial que proponen ellos. Y Sami Rintala solo propone, por ejemplo, esta torre de vigilancia, entre comillas, es una torre para observar un lago
que se parece al lago Ness porque dicen que en ese lago hay un monstruo, entonces él les construye como esta torre para que las personas puedan estar ahí, ¿cierto? Expectantes a ver si en algún momento ven el monstruo. Michael Heiser, artista, y aquí desde el Land Art, él construye una ciudad entera, pero una ciudad sin habitantes, sin función, ¿cierto? Simplemente con estructuras arquitectónicas en el sentido pues de la escala, ¿cierto? Y de que son espaciales, pero con ninguna pretensión funcional, ¿cierto? Entonces es el arte otra vez metiéndose en el terreno de la arquitectura. Y bueno, perdónenme que me haya acelerado tanto al final, pero quería como llegar al final de la presentación. Espero no haber sido como muy demasiado pues apresurada. Y espero que haya estado interesante la charla. Muchas gracias. Andrés Felipe, muchas gracias por tu presentación, por tu exposición. Muy interesante todo este proceso, toda esta relación que nos has compartido en este rato. Y a todos ustedes, queridos amigos, muchas gracias por haber llegado. Les deseamos que tengan un resto de noche maravillosa, que les vaya muy bien. Andrés Felipe, un abrazo. Muchas gracias, hermano, por tu palabra y presencia. Muchas gracias. Y muchas gracias por venir a todos. Hasta luego, Gracias. que estén muy bien. Muchas gracias. Somos Universidad de San Buenaventura. Con la satisfacción de contribuir a la formación de nuestros estudiantes y promover la transformación de nuestra sociedad, llegamos al final de la Cátedra Abierta Institucional. Esta es una producción del Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Les invitamos a seguir nuestra programación en www.usbmed.edu.co/cátedra abierta. Somos Universidad de San Buenaventura.